.1 FM y a través de redes sociales Nuevo Mundo GT, ahí nos puede sintonizar igualmente a esta hora del día. Que tenga un excelente inicio de semana. Hemos venido platicando con los diferentes actores de la vida política del país. Estamos próximos a que se inicie una campaña electoral totalmente como tal, es decir, una campaña abierta en la que los candidatos a cargos de elección popular y los medios de comunicación tendríamos de repente la oportunidad de hablar abiertamente de temas, aunque el Tribunal Supremo Electoral acaba de aprobar un acuerdo o un reglamento interno en donde pretende que los medios de comunicación, los periodistas, los que hacemos este tipo de trabajo, tengamos que pedirles una especie de autorización, de permiso para poder llevar a cabo lo que hacemos y darle a usted, guatemalteco, la oportunidad de conocer el pensamiento de los diferentes actores políticos del país. De eso vamos a hablar justamente y de otros temas que competen al tema electoral. Para ello está hoy el binomio presidencial del Partido Prosperidad y Trabajo, el doctor José Luis Chea Orruela, candidato a la presidencia, y el empresario Guillermo González, candidato a la vicepresidencia. Buenos días, bienvenidos. Gracias por aceptar la invitación a conversar con los guatemaltecos. Ya hemos platicado en anteriores situaciones o tiempos, pero hoy ya como binomio presidencial creo que es importante saber cuál es su pensamiento, cuál es su visión de país, cómo están viendo la coyuntura nacional, porque además creo que en este momento los partidos políticos están haciendo una labor de afiliación, y en ello quisiera empezar por ese punto, en el tema de afiliación. ¿Cómo está trabajando Prosperidad y Trabajo y cómo ven la intención, el deseo de los guatemaltecos en el interior de la República por afiliarse a un partido político y por querer participar en estas elecciones? Bien, muchas gracias. Vamos a dejar aquí a Moy de primero. Bueno, ok, gracias Marvin. Es productividad y trabajo. Productividad y trabajo, PPT. Buenos días a todos y gracias por darnos este espacio aquí en Nuevo Mundo nuevamente. Como usted lo dijo, Marvin, pues obviamente estamos a las puertas de arrancar un proceso eleccionario a partir del lunes 18 de marzo, un proceso, como lo hemos dicho muchas veces, atípico, diferente, con regulaciones y estipulaciones que en buena medida son como sacadas de la manga, improvisadas, y eso hace que el proceso obviamente sea muy difícil para muchos de los partidos que van a competir. Toda esta etapa del partido, el partido tiene 6-7 años de existir, no es un partido joven, es un partido que se constituyó hace más o menos 6 años. Hemos venido trabajando desde ya una buena cantidad de tiempo en lo que es la estructura del partido en el interior del país y con un proceso de afiliación que ha sido lo importante. Una cosa son los afiliados que se establecieron legalmente para la constitución del partido y otro es el proceso de afiliación que hemos tenido en los últimos meses, ya teniendo una estructura tanto de binomio como de candidatos a alcaldes y diputados. La labor es complicada, creo que lo decíamos al principio del programa, creo que el Tribunal Supremo Electoral se ha ido a extremos. Todos los extremos son malos. Las anteriores elecciones era un derroche de recursos y de publicidad. Hoy estamos totalmente maniatados a circunstancias sumamente pequeñas, limitadas, y eso pues también dentro del punto de vista de la competitividad no le da la misma competitividad a todos los partidos. Obviamente aquí hay agendas ocultas, hay procesos que tal vez vienen a beneficiar a partidos ya establecidos con anterioridad, pero esas son las reglas, esas son las normas, esa es la ley, estamos dispuestos a competir como debe ser, cumplirlas, somos un partido respetuoso de eso. Creo que es bien importante resaltar que nuestra labor ha sido enmarcada dentro de lo que la ley establece, no estamos haciendo ningún proceso de
campaña anticipada, al contrario, hemos trabajado dentro de lo que la ley establece, a diferencia de otros partidos que abiertamente creo que pareciera que ya están en su proceso normal. En esa labor de afiliación que ustedes están llevando, ¿cómo ve la intención del guatemalteco, el deseo de participar? Porque desde algunas perspectivas se podría decir que hay apatía. Muchos jóvenes no quieren empadronarse, hay una campaña de empadronamiento por parte del Tribunal Supremo Electoral, no una campaña como tal, sino han instalado mesas de empadronamiento en diferentes centros comerciales, pero como que no ha sido suficiente. ¿Cómo ven entonces la actitud del guatemalteco, del ciudadano, por querer participar en estas elecciones? Sí, yo creo, primero muchas gracias, es evidente, no solo saliendo al interior del país, sino viendo los niveles de empadronamiento, tanto aquí como en Estados Unidos, que en general el ciudadano guatemalteco de a pie, de alguna u otra manera está cansado, agotado o hastiado de la política tradicional, pero a la vez está mal informado, que es tal vez la consecuencia más importante de este proceso electoral. No hay posibilidad por los tiempos de informar al ciudadano guatemalteco de qué opciones tiene para elegir. Desafortunadamente los últimos 2 o 3 periodos presidenciales han agotado la credibilidad de los políticos en general y han llevado al cansancio al electorado guatemalteco, pero la democracia exige y pide, y es el mejor sistema de participación electoral. Nosotros estamos participando como un esfuerzo cívico con un partido relativamente nuevo, limpio, que es primera vez que va a elecciones, y hemos encontrado una buena respuesta en lo que es el empadronamiento. Pero el ciudadano guatemalteco, si usted ve afuera, las cifras que dan de los guatemaltecos empadronados en los migrantes no llegan ni a 1000 guatemaltecos con capacidad de votar con su empadronamiento, a 1000. La cifra es menor, creo que es 500 y pico. Cuando usted ve las cifras que saca el Tribunal Supremo Electoral de empadronados de 18 a 25 años, constituyen el 12% del total de incapacidad de votar, pero no van a ir a votar. Es decir, la elección se va a definir con personas de los 35 años a los 65 años más o menos. Es decir, hay una apatía, hay una indiferencia total, y creo que la labor de los guatemaltecos, en nuestro caso, pues es precisamente esa, motivar de alguna manera al electorado, pero el entorno legal en el cual está encuadrada la ley electoral y de partidos políticos, más esta serie de reglamentos, lejos de motivar, lo que están haciendo realmente es obstaculizar el proceso de participación. El debate es en esencia el centro de la discusión política y lo que diferencia a un candidato de otro, lo que le permite al electorado ver cómo discute, cómo piensa, cómo actúa, cómo transmite, cómo comunica. Y si el debate, que es en última instancia el meollo diferencial entre una posición política y otra, aunque todos vamos a hablar de lo mismo, es que no hay mucho que hablar: empleo, seguridad, salud, corrupción. El tema es a quién le cree, cómo lo comunica. Y si vamos a tener esas limitaciones, yo no quiero pensar mal que ese reglamento está precisamente dirigido y organizado y estructurado para facilitar la participación en los debates de aquellos candidatos que no tienen la preparación, la experiencia ni la capacidad para transmitir y comunicar ideas. Ahora, el punto en torno a este reglamento, vamos a hablar del reglamento que acaba de emitir el Tribunal Supremo Electoral, en donde quiere regular foros, debates, entrevistas y todo lo que se haga en torno a los medios de comunicación para, de alguna manera, limitar ese principio, que es un principio como derecho humano y además garantizado en la Constitución Política de la República, que es el derecho a la libre expresión, a la libertad de expresión. Desde esa perspectiva, ¿cómo lo ven? ¿Qué opinan respecto a esta pretensión del Tribunal Supremo Electoral de querer regularlo todo en estas elecciones?
Bueno, yo insisto que creo que el Tribunal Supremo se ha ido a extremos que, como bien decía el candidato Ochea, realmente obstaculiza y le quita la participación a la ciudadanía de poder ser más activos en el proceso electoral del país. El documento yo creo que los primeros que deberían oponerse a ellos es obviamente la prensa. La prensa es el medio por el cual los candidatos tenemos la oportunidad de poderle llegar al pueblo a decir qué, cómo y cómo lo vamos a hacer. Y este tipo de documentos creo que el tribunal, sinceramente, creo que no ha puesto el análisis correspondiente, y sobre todo creo que está entorpeciendo un proceso que de por sí ya está mal, ya está demasiado coartado y demasiado limitado. Tengo entendido hasta donde sea, hasta hay unos, hoy en la mañana pues estábamos oyendo algunas noticias, creo que el propio Tribunal Supremo está contradiciéndose dentro de ellos mismos, que no lo conocían algunas áreas del tribunal. Yo espero que ojalá den marcha atrás y que permitan que los medios puedan proceder a hacer los foros y las reuniones que sean necesarias. Esto, Marvin, insisto, obliga y permite nuevamente a la improvisación, a la poca preparación que se pueda tener para un proceso electoral que de veras es la última oportunidad que tiene el país de veras de poder tomar una decisión correcta en las próximas autoridades. Bueno, definitivamente los medios de comunicación y los periodistas rechazamos esa pretensión del Tribunal Supremo Electoral y lo condenamos además. Y recordarle al tribunal que un reglamento no va a ser jamás superior a la Constitución Política de la República, y el artículo 35 es clarísimo. Claro. El decreto 9 de la libre emisión del pensamiento es clarísimo igualmente. Es decir, creo que el tribunal tendrá que analizarlo de nuevo y hacer algo distinto, si es que lo que quieren es regular, pero como comunicadores, como periodistas, como medios de comunicación lo rechazamos y lo condenamos, porque igualmente se está limitando a la población el hecho de que los periodistas podamos cuestionar a los candidatos que tienen la obligación de contarle al pueblo qué es lo que pretenden, qué es lo que quieren hacer del país. Y eso es parte del trabajo que a nosotros nos compete. Pero vayamos al tema que a ustedes como binomio presidencial han estado trabajando. Ahorita viene a sumar, esto viene a sumarse a las limitaciones de las reformas a la ley electoral, pero en esa proyección que ustedes tienen como partido político y como binomio presidencial, ¿cómo ven la coyuntura actual del país? ¿Por dónde habrá que empezar? ¿Cómo habrá que salir de todas estas situaciones que estamos viviendo? Bien, para nosotros como binomio presidencial, obviamente nos anima el espíritu cívico de participar. Las dificultades o la coyuntura que encontramos es obviamente una coyuntura particular, es decir, una ley electoral y de partidos políticos que limita de alguna manera la participación o que dificulta la participación de nuevas opciones políticas. ¿Por qué? Porque dura 3 meses. ¿Por qué? Porque no tenemos acceso a los medios grandes de comunicación en términos de pauta. ¿Por qué? Porque se prohibió la participación de las redes sociales. Es decir, y por último, este reglamento, hay 3 obstáculos que usted puede ver claramente que dificultan la participación de nuevas opciones políticas. Primero, los tiempos, 3 meses. Segundo, la imposibilidad de hacer campaña antes de esos 3 meses. De ahí, durante esos 3 meses, no poder tener acceso a las redes, que era la otra posibilidad de los partidos políticos frente a la decisión de los grandes medios de no estar ahí. Y tercero, viene el reglamento que regula los debates, que es inconstitucional y que además realmente precluye la posibilidad que los mejores candidatos con mejores capacidades de comunicación y con mejores argumentos puedan proyectar en la población un discurso diferente. Eso es en cuanto a lo legal. De ahí, en términos económicos también, todo el proceso anterior ha vuelto muy temerosos a los donantes, a los posibles donantes de los partidos políticos, de dar alguna contribución legal,
¿Por qué? Porque hay que seguir ahora un proceso de registrar a cada donante en el Tribunal Supremo Electoral, ya sea en donaciones económicas o en donaciones en especie. Si usted le van a regalar 5,000 quetzales y tiene que ir a llenar un formulario para registrarse como donante, pues nadie lo quiere hacer, no tienen tiempo, no les interesa. Y finalmente también sobre el tema de las contribuciones, creo que la gente se ha vuelto muy temerosa y el último elemento es el banco. Las dificultades que están teniendo los partidos políticos de abrir cuentas. En teoría eran 350 cuentas, porque es una en cada municipio, 320 y pico. Ahora resulta que tiene que hacer una cuenta en un solo lugar. Es decir, el espíritu de quienes hicieron esta transformación probablemente era evitar que el dinero de la corrupción financiara y eligiera candidatos. Pero en la práctica se ha demostrado que realmente el espíritu que favorecía la participación de más gente, de ciudadanos con intereses de participar, se ha visto precluido y en esencia favorece, en esencia a los 2 o 3 candidatos que han participado varias veces y que tienen conocimiento en la población y estructura, no necesariamente intención de voto, pero así está la coyuntura. Al final será el ciudadano el que decida en las urnas el 16 de junio que con todas estas situaciones que se están dando, el guatemalteco ya no es el mismo después del 2015. Eso hay que tenerlo claro. Piensa diferente, actúa distinto, es más fiscalizador, es más exigente y sabe que depende del voto que alguien llegue al poder. Pero bien, nosotros vamos a un corte comercial y luego volvemos para seguir conversando con el doctor José Luis Cheo Ruela, candidato presidencial del Partido Productividad y Trabajo, y le acompaña el candidato a la vicepresidencia por el mismo partido, el empresario Guillermo González. Hacemos una pausa y ya volvemos. Estamos de regreso para seguir conversando con el binomio presidencial del Partido Productividad y Trabajo, el candidato presidencial José Luis Cheo Ruela y a la vicepresidencia Guillermo González, hoy en nuestros estudios. Puede seguirnos a través de Nuevo Mundo GT en Facebook y a través de Radio Nuevo Mundo 96.1 FM. La situación ya dijimos está un poquito difícil, cuesta arriba para los políticos, para los partidos políticos, pero en cuestión de estructura de partido, ¿cómo está Productividad y Trabajo? Bueno, como yo dije al principio, somos un partido establecido desde hace más o menos 7 años. El partido tiene una organización legal en 16 departamentos. Tenemos alrededor de 80 municipios legales. El partido en sus 6 años anteriores ha dedicado su espacio, su esfuerzo a la consolidación de esos lugares legales. El resultado lo tenemos a la vista. Una asamblea muy participativa, la que tuvimos el 17 de febrero, donde se hizo las nominaciones a los candidatos de diferentes áreas y sobre todo una participación de las áreas legales del partido con mucho entusiasmo. Fuera de eso, venimos ahora trabajando y tenemos ya las últimas asambleas fueron este fin de semana, donde el Comité Ejecutivo formalizó las áreas no legales que existen en el interior del país. Confiamos y creemos mucho que la calidad de los diputados que estamos llevando, gente oriunda de sus propias ciudades, alcaldes que han dedicado su esfuerzo y tiempo a sus propias comunidades, un binomio que creo que nos complementamos bien, el doctor Chea con su experiencia política, su experiencia diplomática, su experiencia cultural y que ha tenido, y él sabrá mejor expresar qué es lo que ha hecho, pero sé la trayectoria del doctor. Yo, por mi lado, pues una persona que he servido a mi país desde el sector privado en muchos ámbitos
La complementariedad de lo político con lo empresarial creo que nos da una diferencia en poder entender y visualizar al país que realmente queremos. La solución del país no está basada solamente en temas políticos, está basada en temas sociales, en temas empresariales. Creo que la coyuntura que vive Guatemala merece el esfuerzo de una experiencia combinada y una experiencia probada en nuestro quehacer de vida de cada uno de los que estamos trabajando en el partido. Eso nos da la solvencia, Marvin, de poder decir que somos una opción diferente y creemos que podemos trabajar por una opción, por un país que lo visualizamos totalmente complicado, pero con posibilidades de cambio. Estamos claros que esto no se va a hacer de la noche a la mañana, estamos claros que esto no es producto de un proceso, de un periodo presidencial, esto es un proceso que tenemos que implementar y nuestra visión y nuestro plan está muy bien definido para los próximos 20 años. Creo que eso marca la diferencia de cómo queremos resolver las principales áreas. Como decía el doctor Chea, no hay mucho que escoger, sabemos exactamente cuáles son los problemas que tiene el país. Hay necesidad de una voluntad política de resolverlo y hay una necesidad de una voluntad real de poderlo hacer. Y creo que estamos preparados para eso. Y el partido respalda en todas sus acciones lo que creemos que es una actividad política cívica sana, diferente, y por eso confiamos en nuestra base totalmente. En 80 municipios tienen estructura legal. Estamos alrededor de 80 municipios. 80 municipios. ¿Eso significa que presentan candidatos a alcaldes en nuestros 80 municipios? Por lo menos estaremos redondeando esa cantidad de alcaldes. Candidatos a diputados para la CEN y Congreso también. Estamos en la lista nacional, los diputados distritales, el Parlamento Centroamericano, básicamente. ¿Ustedes son fundadores del partido ambos? No. En nuestro caso, pues, yo por lo menos soy invitado y agradecí mucho la invitación y porque me pareció que era una estructura limpia y creo que en el caso de Guillermo también es invitado. Sí, yo relativamente tengo poco tiempo de estar en el partido, pero sí me involucré mucho antes que el chino a participar en la estructura de lo que es el partido PPT. La filosofía del partido, los principios filosóficos del partido son compatibles con la filosofía personal de cada uno de ustedes. Sí, bueno, el nombre de hecho es muy significativo, es productividad y trabajo. Es decir, es un partido que cree en la economía de mercado, en la productividad y en la generación del empleo. Es decir, está ubicado dentro de los conceptos básicos de lo que es un partido de centro-derecha que cree en el sector privado, que cree en la productividad, que cree en la generación de empleo, que cree que el país puede seguir adelante básicamente con esto. Es decir, la coyuntura nos es favorable en términos de la temática. El tema fundamental y lo que yo quisiera hacer énfasis aquí es, ya lo mencionó Guillermo, es un partido que participa por primera vez. Es un partido que no lleva diputados ni alcaldes reciclados. Es un partido cuyos participantes a cargos de elección es por primera vez que lo están haciendo en la María. Y al igual que como lo pregonan otros partidos, pero en este caso es cierto, lo importante o la desventaja que tenemos tal vez es las cajas de resonancia en el discurso, que tenemos que mejorarlas mucho más y porque realmente se ha demostrado que la estructura es importante en una elección, es uno de los 4 elementos fundamentales, pero hay procesos eleccionarios donde la estructura no es importante. Es decir, usted puede competir con pocos candidatos y llegar depende de la coyuntura, y creo que estamos en una coyuntura muy particular. Es decir, usted mencionó que hay cambios, pero no hay los suficientes cambios. Es decir, el 2015 en efecto marcó un parteaguas en la percepción de los ciudadanos, pero esto fue en las áreas urbanas y la apatía y la anomia social nuevamente han reconquistado el comportamiento del ciudadano normal.
2015 era tal vez la oportunidad para una mayor participación e involucramiento de los ciudadanos en la política partidista. ¿Y dónde están ahora esos nuevos liderazgos? No los veo. ¿Dónde están la gente que estaba en la plaza? No la veo en la participación política. Incluso uno de los partidos que se dice nuevo ha tenido enormes problemas, críticas en las redes sociales por la participación de exfuncionarios con poca trayectoria o trayectoria cuestionada. Lo que le quiero decir es que en el país y en el electorado hay tal vez mucha ignorancia realmente de las propuestas concretas de algunos o de todos los binomios en particular, y sobre todo vamos a ver una enorme competencia entre los conceptos fundamentales de un partido político y la política. Estructura por un lado y conocimiento y percepción por el otro lado. Bueno, creo que los guatemaltecos en este momento son 27 partidos políticos, 27 formas de pensamiento, son 27 binomios, 27 maneras de ver Guatemala y de visualizar Guatemala en el corto presente esa propuesta. Va a ser difícil porque ante las limitantes de los partidos políticos y el poco interés de los guatemaltecos, creo que eso complica un poquito las cosas, pero ¿no creen ustedes que esa apatía, esa indiferencia del electorado es responsabilidad de los políticos? Bueno, yo personalmente creo que es responsabilidad de todos, no solo de los políticos, porque la apatía, el desgano, el desinterés por el país lo han marcado acciones que vienen desde los políticos, desde el sector social, desde el sector empresarial, desde hasta el mismo sector religioso del país. Yo creo que lamentablemente hemos hecho una tormenta perfecta de muchas cosas para que el electorado y el ciudadano común y corriente se sienta desalentado, se sienta desanimado a poder participar, lo cual es un gran error. Yo creo que, como decía Chino, la situación del 2015 creo que marcó una diferencia en el rumbo del país, pero lamentablemente no lo aprovechamos. Yo quisiera, y lo he preguntado en muchos círculos, que todos son expertos. En este país todos son expertos para opinar, todos tienen las soluciones, todos tienen la respuesta en la punta de la lengua, como decíamos en el colegio, pero da el paso de participar, saca la cara, saca el pecho. Eso es lo que hace la diferencia. Vamos a dar la diferencia, y eso es lo que estamos haciendo. Es decir, para uno no es ninguna gracia meterse a esto. Esto, al contrario, a veces a uno le trae problemas, le trae desgaste, le trae situaciones difíciles, pero yo creo que uno se debe a su país, y es cuando uno tiene que deber a sacar la casta, como decimos, pues, y creo que el país ahora necesita esa actitud de gente como nosotros. No estamos entrando aquí para probar, estamos entrando aquí para demostrar que sí podemos hacer las cosas. Es pasar, y como dicen. Tenemos un historial de vida, Marvin, que bendito sea Dios, con fracasos y con éxitos, porque así ha sido la vida de muchos de nosotros y así es la vida natural del ser humano, pero nuestro balance ha sido bueno en servir al país. Vamos a seguir conversando de todos estos temas, y como usted dice, hay que pasar, como dice el dicho, del dicho al hecho. Es decir, a la acción, que eso es lo que nos corresponde a todos los guatemaltecos, y eso es lo que esperaríamos en estas elecciones, que pasemos a participar, que eso es muy importante para la vida política del país. Hacemos un corte comercial y luego regresamos para seguir conversando con el doctor José Luis Cheo Ruela y el empresario Guillermo González, candidato a la presidencia y vicepresidencia respectivamente por el partido Productividad o Trabajo. Usted nos sigue a través de Nuevo Mundo GT en Facebook y a través de Radio Nuevo Mundo 96.1 FM y a través de Canal 29 en Claro de Televisión y en 42 de Tigo. Vamos a la pausa.
Continuamos conversando con el binomio presidencial del Partido Productividad y Trabajo, el doctor José Luis Cheo Ruela, candidato a la presidencia, y el empresario Guillermo González, candidato a la vicepresidencia. Y hablábamos, más bien, usted estaba en el uso de la palabra queriendo, a la pregunta que yo hacía, al cuestionamiento de que esa responsabilidad de la apatía, de la poca participación del ciudadano, que en mi caso, o quizás en muchos casos, diríamos que son los políticos los responsables. Sí, yo lo decía, Marvin, yo creo que realmente, y ya lo dije anteriormente, pero creo que ante la coyuntura que está viviendo el país, esto es una responsabilidad de todos los guatemaltecos. No nos podemos abstraer. Muchos estamos en nuestra zona de confort, muchos estamos en nuestra área donde nos sentimos cómodos, trabajo, buenos colegios, no todos, pero por lo menos acceso a cierta educación, y eso como que nos haría que ellos no tienen el interés de participar. Al contrario, yo creo que esa gente es la que tiene que dar el paso de poder ser parte de un proceso de cambio de país, y Guatemala lo merece y lo demanda. A mí siempre me dijeron, desde tenía los 18 años y quise poner mi primera empresa, y todo el mundo me decía, no es el momento, vos, no es el momento, la situación no está para eso, mejor seguir siendo uno dependiente, no hay que independizarse. Y ahorita pregunto, y la misma cosa, pues no es el momento. Entonces, ¿cuándo va a ser el momento de querer hacer las cosas? Cuando se le pide al pueblo su participación, al ciudadano su participación, y los partidos políticos le cierran la puerta al ciudadano que no lleva bajo el brazo, el pan bajo el brazo, como dicen, también es ahí donde la poca participación y la desilusión de muchos que les gusta la política, que quisieran participar, que quieren participar para un puesto de elección popular, pero no llevan la plata, no tienen el liderazgo, no tienen las capacidades o aptitudes que los partidos piden. Eso cambió, y en efecto tal vez era la parte del espíritu de la forma de la ley electoral y de partidos políticos en su momento, porque las campañas electorales en efecto se habían convertido en una enorme maquinaria económica, financiera y publicitaria absurda en términos de dinero. Que una campaña a la alcaldía costara en esa época 100 millones de quetzales, pues realmente venía de militar cualquier político que tuviera la intención, la preparación, la capacidad, pero que no tuviera los recursos o no le cayera bien, porque así es esto también, un tema de sentimientos. En el caso nuestro del PPT nadie pide dinero, pues cada quien lleva lo que puede en la elaboración de su campaña. Es una campaña, casi le diría yo, minimalista en términos económicos. Lo que hay es mucho trabajo, mucha voluntad, y en este sentido sí, y creo que no solo debe haber 2, 3 partidos que en efecto no están lucrando del tema. El problema es que tal y nuevamente como está concebida, el espíritu se perdió, y lo que está pasando es que frente a financieros honestos y legales que no quieren dar dinero por las trabas electorales, quien se aprovecha de esta situación y el gran ganador en términos locales de las elecciones va a ser el narcotráfico y el crimen organizado, que es contrario a la visión original de los que pensaron esto. ¿Por qué? Porque pueden gastar sin ningún límite dinero efectivo. Vaya a ver cuántos candidatos salgan. Nosotros que salimos al interior del país, pues dicen, mire, ya no, porque vino no sé quién, y sobre todo en los departamentos, bueno, no solo en los departamentos y municipios fronterizos, en todo el país. Es decir, bueno, que él me da, y realmente usted sabe que para el narcotráfico más importante que los candidatos presidenciales son los candidatos a diputados, el representante local del Ministerio Público y la Policía Nacional. Con eso, y el juez, con eso tiene una estructura que le permite operar independientemente del Estado. Es decir, en un pequeño clúster fronterizo o un corredor que va de tal a tal departamento. Entonces, realmente la ley electoral y de partidos políticos necesita una profunda transformación en términos de participación, y también creo yo que los ciudadanos van a aprender a golpes. Es decir, cada país
tiene el gobierno que merece. Si lo que quieren elegir es otra vez regresar a lo mismo, estamos mal. Y también si el ciudadano guatemalteco sigue pensando que una bolsa o un quintal de fertilizante lo va a sacar de la pobreza, es porque no ha avanzado. La única manera de que sacar al país de la pobreza es con generación de empleos. Generación de empleos, pasar ese 70% de guatemaltecos que está en el sector informal al sector formal. Pero no es obligación del Estado proporcionar trabajo, es crear las condiciones para que los distintos sectores productivos que tienen potenciales y posibilidad lo puedan hacer y lo puedan hacer de inmediato. Las cifras son realmente alarmantes. 20,000 empleos estamos creando al año. Es decir, hay un déficit de más de medio millón de empleos. Las cifras son alarmantes y la realidad es peor, porque habrá que ir al interior de la República, no ir muy lejos, a los cinturones de pobreza que hay en la ciudad capital, y ahí ya tenemos el reflejo de lo que pasa en el interior de la República. En campañas anteriores, la violencia se ha recrudecido durante la campaña electoral. Esta vez pareciera ser que todo está tranquilo, ha habido casos aislados, pero ha habido. ¿Podrían ustedes creer, a partir del 17, 19 de marzo, que ya se puede tener una campaña abierta, ¿usted cree que la violencia podría incrementarse? Mire, hoy se está firmando en el Tribunal Supremo un pacto de no agresión entre los partidos políticos. Es una idea promovida por el tribunal. Yo creo que esto nace de actitud y de responsabilidad que uno debe tener tanto como político como ciudadano de un proceso que de veras se debería hacer lo más transparente posible. Yo esperaría que el tema de la violencia no vaya a ser tan grave como en otras ocasiones. De por sí el país está viviendo una situación difícil y un año electoral lo complica más, porque la situación económica del país no está nada bien. Viene en una disminución de la actividad económica seria. Lo estamos viendo en muchas áreas de la economía del país. Y un año electoral recrudece, profundiza más esa crisis. Yo esperaría que el tema de la violencia no sea un factor determinante. Lo vimos recientemente en el último proceso electoral de El Salvador, un recrudecimiento de la violencia serio. El Salvador sufrió mucho en eso. Yo creo que nosotros deberíamos de veras tener un proceso lo más tranquilo posible. Ahora, y sumamente corto, ¿va? Claro. En el tema de la economía, según proyección del Ministerio de Economía y del mismo sector productivo, dicen que este va a ser un año nuevo, bueno, mejor dicho, a pesar de ser un año electoral. Pues bueno, las proyecciones andan sobre un crecimiento nuevamente de 3.5%. Eso no nos saca del atolladero que estamos, o sea, eso mantiene el status quo de la economía del país, pero o sea, gracias a Dios tal vez no vamos a retroceder, pero no es un crecimiento que realmente le dé alternativas al país. Aquí tenemos que crecer al 6%, al 7%, y tenemos que replantear el quehacer del gobierno. Siempre hemos dicho y lo hemos manifestado nosotros, que el gobierno tiene que ser un facilitador del crecimiento. Y eso es lo que estamos concentrados en querer hacer. Estamos trabajando y en su momento ya se dará a conocer cuáles son nuestros planes concretos de trabajo, en los cuales nosotros queremos ser de veras un facilitador del desarrollo del país. Facilitar a todo ese sector económico que tiene el deseo de ser diferente, fortalecer enormemente una clase de empresa pequeña y media, que creo que es uno de los cinturones de desarrollo más importantes que puede tener el país. Y ya para ir concluyendo, aterrizando en esta charla y volviendo al tema inicial de ese reglamento que aprueba el Tribunal Supremo Electoral, donde limita el debate, limita el foro, limita las entrevistas, ¿cómo creen que vaya a incidir esto en la decisión del ciudadano? Yo creo que ahorita la presión que existe para modificar ese reglamento es muy grande. Desde los partidos políticos, los propios periodistas independientes, los medios de comunicación, el sector privado también sacó un comunicado ayer, tienen que cambiarlo porque realmente limitar
libertad de expresión y la posibilidad del debate es ridículo. Es decir, cuando es precisamente el debate lo que le permite al ciudadano tomar una decisión en el momento preciso, cuando compara dos propuestas, dos candidatos. Porque aquí los temas son los mismos. Lo fundamental es a quién le cree a usted. Y ese a quién creerle va a depender de quién nos diga qué hacer, cómo hacer. Y de su trayectoria, de su experiencia. Es que todo el mundo quiere llegar al gobierno, pero pregúntele a usted qué va a hacer el primer día a un candidato y que se va a sentar y qué va a hacer. Le damos un ministerio, un viceministerio y cuál es su propuesta, qué experiencia tiene, cuáles son los problemas de cotización, de licitaciones, de eventos públicos, cómo va a traer todo el tema de auditoría, los POA. Es decir, no saben. Porque si algo falta, perdón que me vaya aquí, que es un elemento fundamental para un gobernante y un presidente, es el recurso humano preparado, el funcionario que lleva años y que tiene experiencia y que no es corrupto. No hay muchos. Los mejores se van al Banco de Guatemala, a finanzas o al sector privado, que es donde mejor pagan. Pero usted, para implementar como ministro, además hay otro tema, cada gobierno que asume lleva el presupuesto del último año del presidente que sale, que ya hizo un POA diferente con otra proyección. Entonces cambiarlo es un problema. Es decir, aquí todo el mundo dice que sí, pero no sabe hacer. Si yo le ofrezco al señor de la esquina que quiere ser candidato, me va a decir que sí. Si el problema es no aceptarlo, es saber qué hacer, tener la experiencia, la madurez y la capacidad de poder instalar un gobierno. Una de las razones fundamentales por las cuales yo estoy participando y acepté la invitación es porque cuando hice un análisis de los candidatos que estaban participando, con pocas excepciones, veo una falta de experiencia, una inmadurez, una incapacidad, falta de profesionalismo, que dice uno, bueno, si estos señores se atreven a participar, ¿yo por qué no? Dice usted. ¿Por qué no vamos a hacer un esfuerzo? En el caso de ambos, ¿se conocen en el partido? ¿Se conocían de antes? ¿Son amigos? ¿Ahí hicieron esa dupla ese complemento? Nos conocimos hace años. Chino tuvo una participación muy importante como embajador de México, recuerdo yo hace muchos años. Yo fui presidente del Comité Bilateral de Hombres de Negocios de Guatemala, México. Eso me permitió viajar muchas veces a México. Hicimos una buena relación complementaria y de ahí viene el conocimiento de los dos. O sea, obviamente en los últimos meses pues nos hemos compenetrado mucho de cómo poder trabajar y cómo complementarnos. Yo lo decía al principio, una experiencia política, una experiencia de gobierno amplia que ha tenido el Chino, yo una experiencia empresarial, una experiencia relativamente corta de gobierno también, pero conozco cómo funciona el Estado, conocemos cómo funciona el Estado, conocemos cómo hay que llevar a esa gente preparada y sabemos exactamente que tampoco hay que venir a ofrecer 10,000 cosas. Aquí hay que hacer muy concreto en nuestro próximo proceso de presentación de lo que vamos a hacer. Seremos muy concretos en lo que creemos que se puede hacer, cómo hacerlo y medirlo sobre todo. Creo que es importante que el guatemalteco sepa que las soluciones deben ser medibles y realistas. Venir a ofrecer cualquier cosa creo que ya no se merece eso el pueblo guatemalteco. No, definitivamente. Y lo mejor que podemos ofrecer, creo yo, es el ejemplo. Y lo mejor que ofrecemos en este momento, le voy a dar un minuto para despedirnos. Un mensaje a la población para su participación, para instarlos a que seamos más activos en este proceso de cambio del país. Como no, yo creo que si yo puedo ofrecer algo es que voy a hacerlo, ofrezco ejemplo, experiencia, trayectoria, honestidad y carácter. Yo me sumo a lo que dice el Chino, obviamente en los mismos términos, pero yo sí quisiera dejarle un mensaje principalmente a la juventud del país. Yo creo que, si bien es cierto, es los menos empadronados, son los menos interesados, yo insisto que Guatemala tiene una oportunidad el próximo 15 o 16 de junio de poder replantear qué es lo que queremos de país. O queremos seguir en las mismas
y seguir con la mediocridad y la improvisación, o queremos cambiar realmente con gente responsable que quiera hacer las cosas diferentes. Yo tengo un compromiso ante Dios, tengo un compromiso ante mi familia, tengo un compromiso ante mi pueblo, ante Guatemala, de que me comprometo a hacer las cosas correctamente y con toda mi experiencia al servicio de un país que necesita sus mejores hombres en este momento. Ojalá eso lo podamos lograr. Esto, insisto, es producto y es resultado de un equipo de gente. Aquí no somos 2, no somos 4 los que vamos a resolver el tema del país. Aquí somos un equipo y creo que estamos conformando una propuesta de solución que lleve a un país diferente. Muchas gracias, Marvin. Bien, a ustedes las gracias por habernos aceptado la invitación y llegar a los estudios de Radio Nuevo Mundo y de Nuevo Mundo Televisión para hablar con el pueblo de Guatemala. A ustedes gracias por su sintonía. Soy Marvin Roblero, los espero en la próxima entrevista. Hasta la próxima.